Bendito Padre, qué bueno que sigues con nosotros cada instante y no te cansas de bendecirnos, de hacernos bien. Y Señor, y podemos experimentar tu bondad cada día. Podemos, Señor, vivir confiadamente, sabiendo que nos guardas, nos proteges, nos provees, nos corriges, Señor, nos perdonas y nos guías en tu camino que conduce a tu presencia, a tu lugar santo. Gracias, Señor. Sigue obrando, por favor, y que no decaiga tu aliento en nosotros, Señor, que no te contristemos. Ayúdanos tú, Señor, y no quites nunca tu espíritu de nosotros y nunca nos eches de tu presencia, Padre. Bendice a mis hermanos, bendice ahora tu palabra. Úngela, Señor, y desafía, fortalece. Enséñanos, Señor. Obra. Gracias, Padre, que podemos, Señor, alimentarnos de tu carne, de tu verbo, tu verdad, de Cristo. Tu palabra viva y eficaz. Bendícenos, mis hermanos, y a todos los que oigan el mensaje por la radio y la televisión. También obra en sus vidas, en sus hogares, y edifícanos, Padre. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, cada vez más, y tiempos de manifestación del juicio de Dios, de desastres. Es terrible ver las cosas que pasan, como lo de Nepal y como lo que pasó en Japón, como lo que pasó en Filipinas, como lo que pasa en los países musulmanes y como, bueno, se siguen multiplicando las guerras. Y todo esto son principios de dolores en los cuales el Señor nos quiere preparar y fortalecer para que aprendamos nosotros a luchar en la guerra espiritual que tenemos cada uno. Y en estos tiempos multitudes van a buscar a Dios desesperadamente y Dios los va a acoger en su seno como un día nos recibió a ti y a mí. Otros van a maldecir a Dios, pero lo cierto es que la tierra va a seguir temblando por todos costados. Vamos a ver cosas inimaginables. Vamos a ver tragedias impresionantes. Porque Dios quiere cumplir su plan perfecto de, echar fuera el reino de Satanás, establecer su reino, su justicia, y quiere salvar, sanar, libertad. Y no ve otra forma para que el hombre se vuelva a Dios que manifestando su juicio, su castigo y por sufrimiento, ¿no? Mientras al hombre le va bien carnalmente, tiene salud, dinero y todo parece que le va bien, bueno, no se acuerda de Dios. Y Dios sí se acuerda del hombre. Y Dios quiere salvar al hombre. Y por eso permite todos estos desastres. Incluso yo diría que muchos de ellos los provoca Él claramente para juzgar. Dios es juez. Muchos creen que Dios es un Papá Noel, que no corta ni pincha ni nada, todo es bueno, todo está bien. No es cierto. Dios es juez, es justo y no permite la maldad, la perversión y la injusticia, y quiere cambiar los corazones humanos. Estamos en guerra, amigos, una guerra terrible contra enemigos invisibles, y esa es la ventaja que tienen. Ustedes habrán visto alguna de esas películas en las que aparece el hombre invisible, y el hombre invisible va y pum, va a dar una torta y se ríe de todo.
Son invisibles para los ojos de la cara, pero son visibles para los ojos de la fe, del discernimiento del Espíritu Santo, que es uno de los dones principales del Espíritu Santo, discernimiento de demonios, de espíritus malignos, poderlos discernir, saber quiénes son los que nos atacan, quiénes son los que atacan nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, los que atacan el ministerio, quiénes son los que están detrás de los muñecos políticos, los polichinela, las marionetas. ¿Quiénes son los que mueven esos hilos y esas marionetas? Son demonios. Y a esos son a los que hay que atacar, no a los seres humanos. Deuteronomio 20, del 1 al 4. Cuando salgas a la guerra, y créeme, cada mañana sales a la guerra, quieras o no. El problema está en que muchos ni se dan cuenta de que salen por la mañana y se van a enfrentar en una guerra contra zancadillas del diablo, trampas del diablo, mentiras del diablo, tentaciones diabólicas, etcétera, etcétera. Así que cuando salgas a la guerra, yo diría, cuando salgas de tu cama, es más, puede ser que la guerra empiece incluso en tu cama ya. ¿Y cómo empieza algunos en su cama? Pues que no se tienen ni ganas de levantarse. Tienen tal de depresión ya, están ya tan deprimidos, están tan hechos polvo que dicen, ¿para qué me voy a levantar? Ya están fundidos. Están fundidos, ya perdieron. El diablo ya los redujo a la parálisis de la depresión, de la tristeza. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Y claro, piensa una cosa, el que no es conmigo contra mí es, dice Jesucristo, y hay 45 millones de personas en este país. ¿Y cuántos están con Cristo? ¿Cuántos estarán? Ni siquiera los cientos de miles que dicen que son evangélicos están con Cristo. Muchos no están con Cristo. Practican una religión dominical, pero no están con Cristo. Porque estar con Cristo es estar en obediencia a Cristo, es estar unido a Cristo. Es estar en intimidad, comunión, adoración, servicio a Cristo. Y entonces, si imagínate tú, si hay de 45 millones de personas, 20.000, 10.000, 50.000, 100.000 que están en Cristo, fíjate tú, 49 millones y pico que no están contra ti. Quieran o no, aunque no se den cuenta, aunque quieran ser buena gente, porque separados de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, deshacen y deshacen, incluso con buenas intenciones. Conozco gente que puede matar con buenas intenciones. Claro, sí, porque con buenas intenciones intentan arrancar a su familiar del camino de la fe, diciéndole que te has metido en una secta, que no seas tonto, que ¿cómo vas a creer en Dios en estos tiempos científicos, hombre? Que Dios no existe, que no sé qué. ¿Te das cuenta? Y si alguien roba tu fe, te mata, porque ya que no te queda nada. Hermanos míos, son muchos los que están contra nosotros, que no solamente hablo de esos 40 y tantos millones que pueden estar en este país, sino de 7.600 millones de seres humanos que hay en el planeta, o 7.700 ya. ¿Cuántos no están con Cristo? Y por eso cuando tú viajas y vas aquí y vas allá, te vas a encontrar con una mayoría de enemigos de Cristo, a los cuales Dios quiere salvar. Y quiere hacerles amigos, porque Él es el amigo perfecto. No hay mejor amigo que el que da la vida por los amigos. Y quiere usarnos a nosotros, pero ¿cómo vamos a librar esa batalla de diferencia tan grande que hay entre un creyente y un incrédulo? Esa batalla tan grande que hay entre un ciudadano del reino de Dios y un ciudadano del reino de Satanás. Pues esa batalla, para ganar esas almas, necesitamos las armas. Para ganar esas almas necesitamos las armas espirituales. Y dice, cuando veas así un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos.
Porque no es cuestión de mayorías. Ahora vienen las elecciones políticas, ganan las mayorías. No, pero las mayorías no tienen nada que ganar con Cristo. Él con unos pocos conquista. Venían miles y miles contra Gedeón. Y Gedeón convocó a los soldados de Israel. Y se juntaron 34.000. Y el Señor le dijo, no, son demasiados. No vaya a ser que luego que digáis que la gloria de la victoria es vuestra. Y entonces dijo, aquellos que estén pensando en sus mujeres, aquellos que echan de menos su familia, su casa, que se vuelvan atrás. 24.000 de golpe. Hay algunos que viven siempre en los sentimientos, ¿no? Y miran atrás. Ay, mi mujer, ay, mi padre, ay, mi madre, ay, mis hijos, ay. Y no están dispuestos a seguir a Cristo, y amar a Cristo más que a la mujer y que a los hijos, por supuesto. Esos en un momento dado pues pueden echar a correr y avergonzar al ejército y contaminar. Volvieron 24.000. Se quedaron 10.000 y el Señor le dijo, no, son muchos, no. Todavía son muchos. Aquellos que cuando lleguen a la charca que te digo que les lleves, allí beban como con las manos, así, esos que están, con la rodilla doblada y dispuestos a salir corriendo y dejar de beber. A esos ponlos aparte. Esos que están sedientos de batalla, como los espartanos, que fueron el ejemplo del ejército más impresionante, que siempre decían, no preguntamos cuántos son nuestros enemigos, sino dónde están. No nos importa cuántos. Pues a esos ponlos aparte. Y eran 300 tú. Y con 300 Gedeón vendió un ejército de muchos miles. Pero para ir más allá, el profeta Eliseo está con su escudero Giezi. Y viene un ejército de miles de sirios contra ellos. Y el escudero se pone a temblar. Dios mío, le entra una diarrea tremenda. Dice, madre mía, aquí nos masacran. Aquí, ¿quién se puede salvar? Y entonces el profeta ora y dice, Señor, abre los ojos a este ciego que no ve. Porque el que no tiene fe no ve. El que no tiene fe está en tinieblas, está en oscuridad. Hay muchos que viven pensando que la visión es la de los ojos de la cara. Mentira. Es mejor que cierres los ojos y que veas el mundo espiritual. Ese es el auténtico, no la apariencia de colores y formas. Y entonces ora y dice, abre los ojos a este. Y le abrió los ojos y vio un ejército de ángeles a caballo, increíble. Y encima oró y los dejó ciegos a todos los soldados. ¿Y qué hace? Un hombre vidente puede conducir como perrillos a un montón de ciegos. ¿Qué pueden hacer? ¿Me estás entendiendo? Así que no tengas miedo. Porque si el Señor es conmigo, ¿quién contra mí? Y tenemos esa seguridad de que Él está con nosotros. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y aquí estoy como sacerdote, como siervo de Dios, hablando al pueblo, diciéndole, amigo mío, prepárate para la guerra. Porque quieras o no, vas a tener una guerra cada vez más terrible, espiritual, en la cual el diablo quiere quitarte la fe, el amor, la paz. Quiere robarte el gozo, quiere quitarte la sabiduría de Dios, quiere entontecer, confundir y meter cizaña, levaduras viejas, mentiras, para robar, matar y destruir todo lo que pueda. Y se pondrá al pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, oye pueblo de Dios, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Y para eso debemos de juntarnos aquí. Se junta el ejército para librar una batalla, no para pasar un rato religioso. Para librar una batalla con la adoración, con la alabanza, con la oración y con el crecimiento espiritual, de fortalecerse. Para salir después ahí fuera, donde abundan. Parece que se multiplican los demonios. Esto está terrible.
Vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Yahvé vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Di, Dios va conmigo hoy a librar la batalla que tengo contra los demonios que me están poniendo zancadillas, trampas, tentaciones y ataques en mi vida, en mi familia. Dios va conmigo. Esa es la fe. Por eso se le llama la batalla de la fe. Decía Herodoto, un sabio de la antigüedad, no hay hombre tan estúpido como para preferir la guerra a la paz, ya que en la paz los hijos entierran a los padres, pero en la guerra son los padres los que entierran a los hijos. ¡Qué terrible! Y esto está pasando cada vez más. Millones muriendo en unas guerras que se hacen cada vez más crueles y crónicas y que se aumentan. Y bueno, este hombre era un filósofo ingenuo, pues hoy se multiplican estos estúpidos. No hay hombre tan estúpido como para preferir la guerra. Pues hoy hay muchos hombres estúpidos que prefieren la guerra. Y que además, no te olvides, cuando están inmolándose con una bomba en el pecho y dicen Alá Akbar, están dándole gloria al Dios de la guerra. Que según ellos, según dice el Corán, pues que, bueno, mueren matando por Alá y así tienen asegurado el paraíso. Sabes tú que hay que ser estúpido para creérselo, pero esta es la realidad. Así que este hombre era muy ingenuo al decir eso, que no hay hombres tan estúpidos como para preferir la guerra. Los hay. Y de hecho, algunos son muy poderosos. Organizan guerras por asuntos económicos, para vender armas, para después cobrar por las armas y por destruir y luego cobrar por reconstruir, como han hecho con Irak a base de petróleo, luego construyen y cobran con petróleo, así con cuando la guerra del Golfo, con Saddam Hussein, pues a menudo tuvo un balón de oxígeno en Estados Unidos que le duró 10 años, pero ya necesita pronto otro, pero no Estados Unidos sino otros países. ¿Por qué? Porque el hombre con la semilla del diablo es una arma de guerra. El hombre es un arma de guerra. Y ya desde Caín se manifestó ese arma de guerra y mató a su hermano. Solamente cuando el hombre recibe a Jesús, Yeshua, y pasa a ser ciudadano de Jerusalén, la ciudad de la paz, y recibe ese shalom de Jesús, se convierte en un hombre de paz, verdadera paz que nos da el mundo. Hermanos míos, y hoy se multiplican esta gente, estos estúpidos que buscan la guerra, pero yo creo que una retirada a tiempo vale más que una victoria, dice un refrán. Y por eso muchos cristianos están huyendo para que no los maten. Es lo único que tienen que hacer. Si no tienen fe para poder hacer bajar fuego del cielo para que consuma a los enemigos, que además no es ese el espíritu de Cristo. No quiere que hagamos eso, aunque tuviéramos la fe para hacerlo. No quiere que hagamos eso. Sí que quiere que oremos para poder atar a los demonios que utilizan a esas personas y que ya no los puedan utilizar. Y que esas personas se queden sin fuerza, sin posibilidades. Pero, en cualquier caso, cuando en una ciudad nos reciban, id a otro lugar. El Señor enseña que a veces hay que huir. Yo tengo bien claro, yo si tuviera el peligro de que mi familia pues tuviera que enfrentar con el anticristo, hay que huir.
Hay que huir. Y de hecho está profetizada la huida de la iglesia, como vamos a leer, hermanos. Pero cuando Israel haga el pacto con la muerte, con el anticristo, prepárense ustedes. Ya pueden salir corriendo, porque queda poco tiempo. Una vez que el anticristo hace el pacto con Israel, se dedica a perseguir a la iglesia y a obligarles que se pongan la señal de la bestia, o si no, pues encarcelarlos o matarlos, etcétera. La gran persecución, la gran tribulación de la iglesia, que es el horno de fuego, que es la plancha caliente para que la iglesia sea sin arruga, la lejía, para que sea sin mancha. No está preparada la iglesia. No, se necesita el fuego. Se necesita el fuego purificador, se necesita ese horno de fuego de gran tribulación. Pues prepárense para huir, porque a partir de ese momento será el calendario. Ya lo dijeron que cuando hizo ese pacto Isaac Rabin con el presidente de Estados Unidos, etcétera, y con Arafat, pensaron que era el pacto con la muerte. Le dieron el premio Nobel a Arafat y le dieron un premio también a Isaac Rabin. Al poco tiempo mataron a Isaac Rabin. Pero ese no era el pacto con la muerte, ese era un aviso. Siempre Dios, antes de que una profecía tremenda, de las que son big prophecy, las que son grandes profecías de tremenda relevancia, siempre antes da varias pistas de pequeñas profecías que anuncian ese cumplimiento profético. Y bueno, ustedes pueden leer lo que es esa huida en el libro de Nimrod, en el que pude escribir claramente cómo la iglesia tendrá que esconderse. Pero a lo mejor hoy te tienes que esconder. Por ejemplo, ¿qué creen ustedes que hacemos con un chico cuando quiere venir a rehabilitarse? Lo escondemos de sus malos compañeros. Por eso llevaron al hermano de George a Costa de Marfil, para que no estuviera con sus colegas que le invitan, vamos a tomar una copa, vamos a tomar una copa. Eso es esconderse. Y a lo mejor tú no estás en condiciones de pelear con tu padre, con tu madre, porque todavía estás débil, no estás maduro espiritualmente, o incluso con tu mujer, o con tu suegra, o con tu socio. Y entonces eres débil y no sabes decir que no, y te dice fuma y fumas, y te dice un canutito, vamos a echarnos una rayita, una coquita, y no tienes fuerza. Mejor aparte, huye, porque el avisado ve el mal y huye de él. No creamos que somos Superman, es decir, no, a mí no me va a vencer el diablo. Yo voy ahora a cara a perro, a cara ahí a pecho, descubierto contra el diablo. A ver, ven aquí. ¿Pero qué te has creído? Somos débiles. Solamente enfrentémonos con aquello que el Señor nos dice que hagamos. Si David no hubiera recibido la fe y el llamado de Dios para enfrentarse con Goliat, y lo hubiera hecho en plan de valentón, vamos, la historia habría cambiado totalmente. Isaías 26, 21 dice así la palabra del Señor. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Eso es lo que va a suceder cuando venga esa indignación terrible de Dios. Porque aquí que Yahvé sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Bueno, esta palabra profética entraña la manifestación del juicio de Dios sobre toda la tierra y cómo se van a multiplicar terremotos y guerras y hambres y pestes y mientras pues eso encima viene acompañado con perseguir cada vez más a los hijos de Dios. Ustedes saben que cuando hay una tragedia, ¿a quién le cargan el muerto? A ver, ¿a quién buscan de chivo expiatorio? ¿A quién? A Israel, primero a los judíos y luego a la iglesia. Estos, es por culpa de estos. Siempre. Es irracional. Había una peste y decían, es que los judíos han envenenado las aguas. Imagínate.
¿Por qué ellos no enfermaban? ¿Por qué no enfermaban? Porque ellos tenían una sabiduría divina de la Torá, de tener una higiene y una forma de vida, pues eso, y una oración, una búsqueda de Dios. Y Dios los guardaba. ¿Por qué cuando un cirujano incrédulo operaba se infectaban los enfermos? Y cuando operaban judíos no se infectaban. Porque el judío practicaba la asepsia, la higiene médica, que ya la enseña la Biblia. Y entonces decían, ¿entonces qué? La envidia dice, pero este no se le infecta y a nosotros sí. Aquí hay brujería. ¿Qué brujería? Aquí hay ignorancia, oscuridad del diablo y falta de una vida de fe. Pero este es el problema. Buscarán atacar a los cristianos por homófobos, por anti-islam, de mil maneras. Y lo están haciendo cada vez más. ¿Para qué? Para que no seamos excluyentes y entremos en el saco babilónico de la gran ramera, todas las religiones juntas. Esto es lo que viene. Entonces, ¿cómo puede ser vosotros? Qué falta de consideración con las demás religiones, qué falta de respeto con las demás religiones. Oiga usted, yo le respeto a usted, pero no su religión, porque yo no tengo más que una religión. Cristo es mi religión, única y verdadera. Perdóneme, no me meta usted en su saco que no voy a entrar. Y esto es tremendo, la batalla que se avecina. Y por un momento nos guardará el Señor en esa tragedia. Decía Cicerón, si ha de hacerse la guerra, hágase únicamente con la mira de obtener la paz. Pero yo no creo que ninguna guerra va a conseguir una paz. El dominador va a imponer la paz a la fuerza, pero el vencido quedará con una ansia de venganza que algún día va a poder desarrollar. Y así se repite y se repite la historia. Porque no puede ser de conseguir la paz con la guerra, a no ser que sea la verdadera guerra santa de la lucha espiritual. Es una causa perdida la guerra. Y lo único que deja es tantas personas llenas de rencor y de odio y de ansia de venganza, que son como víboras que un día se hinchan de veneno y consiguen otra vez intentar morder para lograr hacer lo que pueden pensar que es justicia, que no es justicia. De ninguna manera es justicia, porque solo Dios puede hacer verdadera justicia, ningún hombre, y menos con la venganza. No, el hombre no está hecho por Dios para ser vengador. Mía es la venganza, dice el Señor. Y bueno, yo te digo que la huida es legítima y sabia, como he dicho, y es una forma de tener una victoria, evitar la guerra. Punto. Alguien dijo, lo dije esta mañana en la otra predicación, que la mejor manera de hacer una guerra, de ganar una guerra, es evitarla. La mejor manera de ganar una guerra es evitarla. Y la mejor manera de evitar una guerra es, bueno, no me voy a enfrentar contigo. Es más, cuando tú veas el asunto caliente con tu mujer, no eches leña al fuego. Perdóname, cariño, me voy un rato a doblar las rodillas para orar. Después, cuando te calmes, hablamos. O al revés, si ves a tu marido que viene porque se ha tomado unas copitas y viene como anda, escóndete porque vas a pillar. Escóndete al cuarto, allí, llave y de rodillas. ¡Aleluya! Hermanos míos, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 6, dice así: y la mujer, la iglesia, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y hay veces que hay que huir al desierto, hay veces que tienes que apartarte. Jesús se apartaba y subía al monte a orar, noches enteras.
Hay veces que tienes que parar y dejar de contender con tu marido, con tu mujer, con tus hijos. Por eso tenemos los retiros espirituales. Por eso también el Señor nos dice que cuando ores, ora en tu aposento alto, aparte, a solas, busca a Dios y libra esa batalla con la oración. Porque no es tuya, esa batalla es de Dios. Y solo Él la puede ganar. Apocalipsis 12, versículos 13 en adelante, dice así: y cuando vio el dragón, símbolo de Satanás, que había sido arrojado a la tierra, Dios lo echa del cielo, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, persiguió a la iglesia que había tenido el último Pentecostés, el gran avivamiento final. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. Grandes aviones para salir corriendo, amigo. Para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. La Biblia está llena de siervos de Dios que huyen al desierto. El mismo Jesucristo desde niño, José y María, huyeron al desierto con él para que no le alcanzara pues ese infanticidio que organizó Herodes. Y así los profetas. Así Pablo estuvo 3 años en el desierto para huir de su mujer, de su padre, su madre, sus suegros, sus suegras, sus hermanos, que eran fariseos, y que cuando les comenta que se ha entregado a Jesucristo, pues le persiguen como él los perseguía a los cristianos. Igual, donde las dan, las toman. Y salió corriendo. No estaba preparado. No te creas muy valiente a veces. Porque nadie será valiente en su propia fuerza. Nadie será fuerte en su propia fuerza. Solamente peleemos lo que Dios nos diga que peleemos. Lo demás, si hay que agachar la cabeza. Y si hay que salir corriendo y no enfrentarnos inútilmente. Y dice así: salió al desierto, ahí 3 años y medio antes de la venida del Señor, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Está hablando de ejércitos. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Hermanos, estamos hablando de que de la misma manera que el ejército de Faraón se abrió el mar y después se cerró y los tragó a todos los soldados y sus carros, ahora va a ser al revés. Se abre la tierra, se raja y caen todos en ese abismo. Los que persigan a la iglesia cuando huye al desierto. Pero mira, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son estos? Los que no huyen. Entonces, los que no huyen en el momento de la persecución del anticristo, a por esos va. Y muchos de esos tendrán el honor de ser mártires. Porque claro, al no haber huido. Y muchos no podrán huir porque no habrá siervos de Dios que les guíen para huir. Porque creerán que el arrebatamiento viene antes. Porque están predicando constantemente esos predicadores de evangelio cómodo, barato. Pare de sufrir, no sufras nada, ya sufrió Cristo. ¿Cómo la iglesia va a sufrir gran tribulación? ¿Cómo puede ser que la iglesia esté aquí cuando venga el anticristo? Todo eso no es verdad. Y predican que la iglesia será arrebatada antes de que sufra nada. ¿Pero dónde está eso? La iglesia será arrebatada después de que el anticristo manifieste su ira, su violencia y domine el mundo y persiga a la iglesia. Pero los sabios, como dice el profeta Daniel al hablar de esos tiempos, los sabios guiarán a muchos en lugar de confundirles y decirles que no estaremos aquí. El amor es sufrido. Si Cristo sufrió, hemos de sufrir nosotros. Y además necesitamos, para ser emblanquecidos, ese sufrimiento. Queridos hermanos, dice un proverbio japonés, y un pueblo con un nivel de orgullo tremendo que Dios quebrantó con la Guerra Mundial, porque su emperador se proclamó divino, el emperador de Japón,
Se le llamaba el divino de Japón. Y menudo quebrantamiento. Pero parece ser que no fue suficiente el quebrantamiento de las 2 bombas atómicas y de la derrota terrible de la Guerra Mundial, en la que se envanecieron de tal forma que se fueron nada menos que a Pearl Harbor a bombardear los barcos de guerra americanos. Se fueron desde Japón hasta Pearl Harbor. Es terrible. Estudiar las guerras es impresionante. Ver lo que hay detrás realmente, el mundo espiritual que hay detrás de las guerras. Era el orgullo. Dios quebranta el orgullo. A la caída le precede la soberbia. Pero parece que no fue suficiente y hace poco pues Dios permitió un terrible desastre en Japón. Y mira lo que dice un proverbio japonés: se aprende poco con la victoria, en cambio mucho con la derrota. Y es verdad. ¿Sabes qué se aprende sobre todo con la derrota? Humildad. Con la victoria uno puede crecer en orgullo y creerse Superman y creerse importante. Se aprende más con la derrota. Y créeme, tú y yo somos un fracaso total sin Cristo. Una derrota segura. Y por eso, conscientes de esa derrota segura, nos agarramos a Cristo. Nos agarramos con todas nuestras fuerzas. Queridos hermanos, se aprende humildad. Y así, esa humildad, que es la madre de todas las virtudes, pues tendrá que aprenderla a la humanidad cuando vea que ninguna ciencia, con toda la supertecnología que hay, puede evitar los desastres. No lo pueden evitar. Y así el mundo va a aprender con las guerras, con los terremotos, con los desastres, que van a ir en aumento hasta crear un caos mundial. Van a aprender esa humildad que es previa a la gracia de Dios, porque jamás la gracia de Dios llega al soberbio. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Primero viene la humillación, y una vez que estamos ahí humillados, entonces si realmente recibimos el don del arrepentimiento y confesamos nuestro fracaso, nuestra debilidad, nuestra maldad, viene el perdón de Dios y la salvación de Dios. Y no hay otra forma, amigo. Pero nosotros, en medio de estas guerras, no luchamos, ni vamos a luchar, o no debemos nunca luchar, usando armas materiales, pistolas, cañones, cuchillos. ¿De qué estamos? Estamos locos. Sino armas divinas. Armas divinas. A mí me maravilla un hombre histórico que ha dejado impacto impresionante, que es el que revolucionó la guerra a base de resistencia pacífica. ¿Quién fue? Gandhi. Fue el máximo luchador con un esfuerzo de paz pacificador. O sea, una lucha de defensa con manifestaciones masivas, sí, pero pacíficas, aguantando los palos, e incluso muertos, algunos mártires, y persistiendo, sin reaccionar con violencia. Para mí es un ejemplo, ese hombre. Y yo tengo que entender y leer entre líneas que él no se atrevía en ninguna manera a llamarse cristiano, porque la mayor parte de los cristianos ingleses que dominaban la India no eran verdaderos discípulos de Cristo, eran religiosos, que tenían a los indios como esclavos por un plato de comida, que llegaron a la India a conquistarla para enriquecerse y vivir en unos lujos repugnantes, que establecieron en la India la casta más alta de todos los indios, que está llena de castas, la casta más alta, la de los lores. Es terrible cuando tú y yo no tenemos que buscar ser casta, tenemos que ser siervos, inútiles, humildes. Y por eso se avergonzaba de los que se decían cristianos, por esa forma de vida, por ese testimonio. Y por eso una de las frases de Gandhi era: es muy fácil hablar de Dios cuando se tiene la nevera llena y cuando recibes el cheque, el salario y no te falta de nada. Y qué fácil hablar de Dios.
Pero para mí hablar de Dios a mi pueblo es pan y mantequilla. Eso es hablarles de Dios, con los frutos de darles lo que necesitan para sobrevivir, comida. Y qué tremendo ejemplo de ese esfuerzo con sufrimiento. Y cambió el concepto de la guerra. Lo cambió por completo. Ahora, pocos han tomado nota de ese nuevo concepto con el cual ganó al Imperio Británico. Lo doblegó al Imperio Británico. Que no es broma. Que no es broma, hermanos míos. Y ese es el sufrimiento. El sufrimiento de la humildad y de la libertad y del amor, de la lucha verdadera. Y Gandhi dijo, la alegría está en la lucha, en el esfuerzo, en el sufrimiento que supone la lucha y no en la victoria misma. Esto es difícil de asumir, pero tú y yo tenemos que aprender que la alegría está en el sufrimiento de la lucha por la justicia, por la verdad, por liberar, por salvar, por sanar, por echar fuera el reino de Satanás. Hay un sufrimiento en esa lucha. Y Jesucristo decía, de una copa estoy anheloso de beber, de un bautismo estoy anhelando ser bautizado. ¿Qué bautismo era ese? El bautismo de fuego. Y él miraba la cruz con anhelo porque sabía que su sufrimiento nos iba a salvar a ti y a mí. Pero nosotros, si nos dejamos guiar por la carne, no queremos sufrir por nadie. No queremos sufrir confrontaciones. Y por eso aprendemos a predicar lo políticamente correcto y a ser muy delicados y muy demócratas y muy suaves. ¿Por qué? Porque no queremos confrontaciones, no queremos problemas. Pero Jesús sabía que la verdad es una espada que corta por los dos lados, parte el alma, y no la puedes quitar el filo, porque deja de ser la verdad. Hermanos míos, tenemos una batalla que librar, una lucha contra la mentira, contra el reino de Satanás, contra el sistema del mundo. Y la única forma de poderla librar es con armas espirituales. Como dice Pablo a los Efesios en capítulo 6, 10, dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra gobernadores diabólicos, contra huestes de maldad en las esferas celestes. Así que tomad el yelmo de la salvación. Y habla de todas las armas después, el escudo de la fe, la espada de dos filos de la verdad, de la palabra de Dios, el apresto del evangelio sobre vuestros pies, el peto de la justicia, de las buenas obras, de los frutos del Espíritu Santo. Pero sobre todo, el escudo de la fe. Y después dice en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ora, 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 ora. Ora, vamos. Nunca vamos a orar demasiado. Nunca. Siempre necesitamos orar más. Y yo quiero aprenderlo. Queridos hermanos, por eso, Primera de Reyes 8:44, unos versículos, hermanos. 8:44, 45. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos, por el camino que tú les mandes, y oraren a Yahvé con el rostro hacia la ciudad que tú eligiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú irás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Así que, si salimos a la guerra, a la batalla, obraremos a Yahvé, y Él nos oirá y nos hará justicia. Él es nuestro Yahweh Sidkenu, Dios justicia nuestra. Cada vez invoco más ese nombre. Miren ustedes, nos criticaron terriblemente con calumnias en Zaragoza por la construcción del edificio y metieron basura. Pues ahora resulta que hemos recibido la bendición de que nos han dado la utilidad pública en Remararaol.
Eso es una confirmación gubernamental de respaldo tremendo al ministerio de Remar en Aragón. Y esa es la respuesta de la oración. Mi mujer y yo paseando por la finca donde vivimos, vamos paseando y oramos, invocamos a Yahweh Sidkenu. Haz justicia tú eres nuestro abogado defensor. No somos nosotros los que nos vamos a defender. Tú campas a nuestro alrededor y nos defiendes. Aleluya. Salmo 46, 8 a 11. Escúchame bien. Quiero decirte que tienes una guerra que librar y que solamente Jesucristo, Dios, la puede ganar por ti. Venid, ved las obras de Yahvé, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Yahweh de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Yo tengo que decirte que aquí yo recuerdo cuando vivía Franco, él se proclamaba generalísimo de todos los ejércitos. No es mentira. El único generalísimo de todos los ejércitos es Jesucristo. Franco era generalísimo de los ejércitos de tierra, mar y aire de España. Luego fíjate los ejércitos que había por todo el mundo y los ejércitos de Hitler. Pero luego además él no era generalísimo de los ejércitos celestiales, de los demonios y de los ángeles de Dios. Ese es Cristo. Y amigo mío, los demonios no pueden hacer nada sin que el Señor se lo permita. Y los ángeles ungidos de Dios los tienen a raya y solamente los sueltan cuando Dios decide soltarlos. Amén. Queridos hermanos, Yahvé es varón de guerra, dice Éxodo 15:3. En el cántico de Moisés después de la victoria dice eso. Yahvé es su nombre. Y después de eso recuerda Moisés la derrota de Faraón y de todos sus ejércitos, un pueblo que no tenía armas. Así que, queridos hermanos, tenemos que entender que suya es la batalla, suya es la victoria. Y por eso hemos de vivir confiando en Él. Pero créeme, estamos en tiempo de guerra. Y yo me agarro cada día más a ese versículo de Jesús en Mateo 11:12. Desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia contra el reino de Satanás, y los valientes, los violentos, los soldados de Cristo, los que luchan con todas las armas espirituales sin darle tregua al diablo, esos son los que arrebatan el reino de Dios y lo establecen en este mundo y echan fuera al reino de Satanás. Así que, queridos hermanos, estoy aquí tocando la trompeta para la guerra. Ya saben ustedes que los ejércitos llevan trompetas y tienen sonidos diferentes para un llamado u otro. Y si la trompeta tiene sonido incierto, ¿quién entenderá? Dice el apóstol Pablo en Corintios. ¿Quién entenderá el mensaje? No, tenemos que dar trompetazos proféticos con sonido cierto de lo que viene, para que nadie pueda caer en las trampas del diablo. A nadie le pille desprevenido el plan del diablo que el Señor permitirá que se ejecute. Yo os desafío hoy en el nombre de Jesucristo, y lo hago con Joel 3, 9 y 10. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Vengan todos los hombres de guerra. Y a luchar con las armas espirituales. Sal de aquí con la decisión de ser un soldado de Cristo, que vas a luchar doblando rodilla, atando, reprendiendo, desatando vidas.
confesando el nombre de Cristo, que solamente con confesar su nombre tiemblan los demonios, tiembla el reino de Satanás, solo con oír su nombre. No calles, ve confesando el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Y por eso seamos héroes de Cristo, como nuestros padres en la fe. Y termino diciéndote, tú puedes también ser así como ellos, un héroe de Cristo. Hebreos 11, 32 a 34. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Tú y yo, con esas armas espirituales, podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y no habrá ningún obstáculo en nuestro avanzar si Cristo va con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Ponte de pie ahí para decirle: Señor, quiero aprender a luchar con las armas espirituales. No, Señor, quiero velar y orar, quiero aprender a luchar con las armas de tu Espíritu Santo. Enséñame a luchar con la espada de la palabra de Dios, a hablar correctamente con tus palabras, tener tus pensamientos en mi mente, tener tus deseos en mi corazón y caminar en tu senda. Enséñame a velar, a discernir los demonios, a vigilar, a estar alerta para que no nos pille desprevenido el enemigo y no dañe mi familia, mi matrimonio, mis hijos, mis nietos, el ministerio. Enséñanos, Dios mío, porque sabemos que tenemos una batalla diaria de la fe, una cruel batalla por parte de los enemigos que solo quieren robarnos, destruirnos, matar. Aquí estamos, Señor, como soldados tuyos, puestos de pie, firmes, diciéndote: Señor, pertréchanos de toda la armadura divina. Y Señor, queremos extender tu reino y tu justicia, echar fuera los reinos de Satanás. Queremos ser usados para salvar, sanar, libertar, Dios mío, a los pecadores. Pero queremos, Señor, siempre ser voceros, mensajeros de la verdad, sin mezclarla con la mentira, sin echar agua al vino, sin suavizar el filo de tu espada. Con amor, pero con la verdad. Ayúdanos a todos nosotros, Señor, para salir de aquí con ese propósito de ser tus héroes de tu fe, soldados de Cristo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Héroe en Cristo. Aleluya.